Más de 70 millones de personas murieron. Ciudades enteras desaparecieron del mapa. Imperios que habían dominado el mundo durante siglos colapsaron en apenas unos años. Pero lo más impactante de la Segunda Guerra Mundial es que durante 6 años, el destino del planeta entero estuvo decidido por unas pocas batallas, algunas decisiones y unas cuantas máquinas de guerra. Tanques gigantes avanzando por Europa. Pilotos luchando en los cielos de Inglaterra. Soldados combatiendo casa por casa en Stalingrado. Submarinos acechando en el Atlántico. Y finalmente, una explosión capaz de destruir una ciudad entera en segundos. Esta no es solo la historia de una guerra, es la historia de cómo el mundo estuvo al borde de la destrucción y cómo se decidió su destino. Pero hay algo que muchas personas no saben sobre la Segunda Guerra Mundial. La guerra pudo haber terminado de forma muy diferente. Hubo momentos en los que Alemania estuvo a punto de ganar, momentos en los que Gran Bretaña casi cayó, momentos en los que la Unión Soviética estuvo al borde del colapso, y momentos en los que Japón creyó que podía derrotar a Estados Unidos. Durante los primeros años del conflicto, parecía que el mundo entero iba a quedar bajo el control del eje. Pero entonces, ocurrieron varios eventos que cambiaron el rumbo de la guerra. La batalla de Inglaterra, la destrucción de Stalingrado, el choque de tanques en Kursk, el desembarco de Normandía, y finalmente, una nueva arma que cambiaría la historia para siempre. Pero para entender cómo terminó esta guerra, primero hay que entender cómo comenzó. El camino hacia la guerra. Después de la Primera Guerra Mundial, Europa quedó devastada. El Tratado de Versalles impuso duras condiciones a Alemania. El país perdió territorios, su ejército fue reducido y su economía quedó profundamente dañada. Millones de alemanes sintieron que su nación había sido humillada. En medio de esa crisis apareció Adolf Hitler. Prometía restaurar el orgullo alemán y expandir su territorio. Durante los años 30, Alemania comenzó a rearmarse rápidamente. Nuevos tanques, aviones modernos y un ejército cada vez más grande. Finalmente, el 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. Más de 1,5 millones de soldados alemanes cruzaron la frontera. Bombarderos atacaban ciudades mientras los tanques avanzaban rápidamente. En apenas 5 semanas, Polonia fue derrotada. Alrededor de 70.000 soldados polacos murieron en la campaña. Europa volvía a entrar en guerra. El ejército alemán utilizó una estrategia revolucionaria llamada Blitzkrieg, la guerra relámpago. Bombarderos destruían defensas, tanques Panzer rompían las líneas enemigas, y tropas motorizadas avanzaban rápidamente hacia el interior del país atacado. La velocidad era la clave. Después de Polonia, Alemania atacó Europa Occidental. Holanda y Bélgica cayeron rápidamente. Pero el golpe más impactante fue Francia. Los alemanes atravesaron el bosque de las Ardenas, un terreno que los franceses creían imposible para tanques. En apenas 6 semanas, Francia fue derrotada. París cayó en junio de 1940. Europa estaba en shock. Solo Gran Bretaña seguía resistiendo. Para invadir Gran Bretaña, Hitler necesitaba dominar los cielos. Así comenzó la batalla de Inglaterra. Miles de aviones alemanes atacaron aeródromos y ciudades británicas. Pilotos británicos, muchos de apenas 20 años, volaban cazas Spitfire y Hurricane, enfrentándose a la Luftwaffe. Pero cuando Alemania no logró destruir la Fuerza Aérea Británica, cambió de estrategia. Comenzó el Blitz. Bombardeos masivos contra ciudades. Londres fue bombardeada durante 57 noches consecutivas. Más de 40.000 civiles británicos murieron durante los ataques. Sin embargo, el efecto fue el contrario al esperado. Gran Bretaña no se rindió. La isla resistió. En junio de 1941, Hitler lanzó la mayor invasión militar de la historia. La Operación Barbarroja. Más de 3 millones de soldados alemanes invadieron la Unión Soviética. Miles de tanques y aviones avanzaban hacia el este. Durante meses, el avance fue devastador. Ciudades enteras fueron capturadas. Millones de soldados soviéticos quedaron rodeados. Pero el territorio ruso era enorme. Las líneas de suministro se estiraban cada vez más. Y entonces llegó el invierno. Las temperaturas descendieron a 30 grados bajo cero. Los motores se congelaban. Las armas dejaban de funcionar. El avance alemán comenzó a frenarse. Y pronto comenzaría una batalla que cambiaría el destino de la guerra. En septiembre de 1941, el ejército alemán rodeó la ciudad de Leningrado. Más de 3 millones de personas quedaron atrapadas. Durante casi 900 días,
La ciudad permaneció aislada. Los alimentos desaparecieron rápidamente. Las raciones de pan llegaron a ser de apenas 125 gramos diarios. Muchas personas sobrevivían comiendo cualquier cosa que encontraran. Las temperaturas descendían a más de 30 grados bajo cero. Más de 1 millón de civiles murieron durante el asedio. Sin embargo, la ciudad nunca se rindió. Cuando el cerco finalmente se rompió en 1944, Leningrado se había convertido en símbolo de resistencia. La batalla de Stalingrado fue una de las más sangrientas de la historia. Más de 2 millones de soldados participaron. La ciudad fue bombardeada hasta quedar reducida a ruinas. Pero esas ruinas se convirtieron en fortalezas improvisadas. Los combates ocurrían dentro de edificios destruidos, en escaleras, en fábricas abandonadas. Alemania perdió alrededor de 800.000 soldados. La Unión Soviética, más de 1 millón entre muertos y heridos. Cuando el ejército alemán finalmente se rindió en febrero de 1943, el mundo comprendió que la guerra había cambiado. Después de Stalingrado, Hitler intentó recuperar la iniciativa. La batalla ocurrió cerca de la ciudad de Kursk. Más de 6.000 tanques participaron. Alemania desplegó los nuevos Panther y Tiger, pero los soviéticos habían preparado enormes defensas, campos de minas, artillería y miles de tanques T-34. El choque más famoso ocurrió en Prokhorovka. Cientos de tanques lucharon a corta distancia. Después de Kursk, Alemania nunca volvió a recuperar la iniciativa en el frente oriental. Pearl Harbor. El 7 de diciembre de 1941, Japón atacó la base estadounidense de Pearl Harbor. Más de 300 aviones japoneses participaron en el ataque. Varios acorazados fueron hundidos. Cientos de aviones destruidos. Más de 2.400 personas murieron. Estados Unidos entró en la guerra, y su enorme capacidad industrial cambiaría el equilibrio del conflicto. En el Pacífico, la guerra fue brutal. En la isla de Iwo Jima, los marines estadounidenses enfrentaron una red enorme de túneles japoneses. 70.000 marines participaron en la invasión. Los defensores japoneses eran unos 21.000. La batalla duró más de un mes. Estados Unidos perdió más de 6.800 soldados. Los japoneses lucharon casi hasta el último hombre. La famosa imagen de la bandera en el monte Suribachi se convirtió en símbolo de la guerra. La Operación Valquiria. Incluso dentro de Alemania había quienes querían detener a Hitler. En 1944, un grupo de oficiales alemanes planeó asesinarlo. El plan se llamó Operación Valquiria. El coronel Klaus von Stauffenberg colocó una bomba en una reunión militar. La explosión ocurrió, pero Hitler sobrevivió. El golpe fracasó. Miles de personas fueron arrestadas. Muchos conspiradores fueron ejecutados. La guerra continuó. El proyecto nuclear nazi. Mientras los aliados desarrollaban la bomba atómica, Alemania también intentaba dominar la energía nuclear. Científicos como Werner Heisenberg trabajaban en el llamado Programa Nuclear Alemán. Los nazis sabían que si lograban construir un arma nuclear, podrían cambiar la guerra. Pero el proyecto enfrentó problemas, falta de recursos, bombardeos aliados y errores científicos. Finalmente, el programa nunca logró avanzar lo suficiente. Pero si Alemania hubiera logrado construir la bomba primero, la historia del mundo podría haber sido muy diferente. El 6 de junio de 1944 comenzó el desembarco de Normandía. Más de 150.000 soldados aliados cruzaron el Canal de la Mancha. 5.000 barcos participaron en la operación. Las playas estaban fuertemente defendidas, especialmente Omaha Beach. Solo en el primer día, los aliados sufrieron más de 10.000 bajas. Pero lograron abrir una brecha. Comenzaba la liberación de Europa. La caída de Berlín. En 1945, Alemania estaba rodeada. Los soviéticos avanzaban desde el este, los aliados desde el oeste. Berlín se convirtió en un campo de batalla. El 30 de abril, Hitler se suicidó en su búnker. Poco después, Alemania se rindió. El 6 de agosto de 1945, el bombardero Enola Gay lanzó la bomba Little Boy sobre Hiroshima. Alrededor de 70.000 personas murieron instantáneamente. Para finales de 1945, las muertes superaban las 140.000. 3 días después, otra bomba cayó sobre Nagasaki. Japón anunció su rendición poco después. La guerra había terminado. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el mundo ya no era el mismo.
Más de 70 millones de personas habían muerto. Europa estaba devastada. Pero también quedó una lección. La historia de lo que ocurre cuando el mundo se precipita hacia la guerra. Una advertencia que nunca debemos olvidar. Si esta historia te emocionó y quieres seguir descubriendo las grandes historias que marcaron el destino del mundo, te invito a que nos acompañes en los próximos vídeos. Si te gustó el vídeo, deja tu like y suscríbete al canal. Esto fue Ecos de la Historia.